¿Qué pasaría si, por perseguir a dos ladrones que te robaron, terminas asesinando a uno, a dos ancianos inocentes e hiriendo a 6 personas más? Vamos para eso. El pasado 15 de enero, acá en Bogotá, Colombia, una persona que iba en una camioneta fue abordada por 2 personas que iban en una motocicleta, al parecer miembros de una banda criminal que se dedican al fleteo, que es un delito en el cual unas personas aprovechan que alguien salió de un banco y tratan de robarle altas sumas de dinero. La persona que fue víctima del hurto emprende una persecución a alta velocidad en contra de los que iban en la motocicleta y genera un choque múltiple. Cuando el conductor de la camioneta logra atropellar a las 2 personas que iban en la motocicleta, lamentablemente también estrelló una camioneta donde iban 2 ancianos inocentes. Ellos, en vida, respondían al nombre de Santiago Rodríguez y de Clara Lucía León Bernal, ambos con 68 años de edad. Al final de todo esto, el saldo fue trágico. 3 personas murieron. Entre estas, los 2 adultos mayores y uno de los ladrones que fue atropellado y terminó impactado contra una volqueta. El otro de los ladrones alcanzó a sobrevivir y fue llevado a un hospital donde la policía tiene la posibilidad de capturarlo estando allá y ponerlo a disposición de un juez para que, como les voy a explicar más adelante, pueda responder por el delito de hurto calificado y agravado. Y todo esto genera un debate muy importante en la sociedad y, por supuesto, en el derecho penal, porque nos llama a preguntarnos en un primer momento si tenemos la posibilidad de defendernos cuando una persona nos quiere robar. ¿Cuáles son los límites de esa defensa? ¿Qué pasa, por ejemplo, como en este caso, donde al parecer no hay legítima defensa? ¿Qué es la legítima defensa? ¿Y qué pasa cuando personas inocentes mueren producto de este tipo de acciones? La legítima defensa es una posibilidad, es una defensa, como su propio nombre lo dice, que te da el derecho para que tú te puedas defender cuando una persona te quiere joder de alguna manera u otra. ¿Y cómo te quiere joder una persona? En este caso, quitándote lo tuyo, quitándote tus bienes y robándotelos. Es la posibilidad que le da el derecho a una persona de poder defender su vida. Es la posibilidad que le da el derecho a una persona de poder defender su patrimonio, pero, como cualquier institución legal, esto tiene unos requisitos específicos en los cuales se tiene que realizar. Para poder hablar de que existe legítima defensa, ese ladrón te tiene que estar robando en ese preciso momento. Es decir, si lo ponemos en el caso de la camioneta, en ese preciso momento lo están abordando con el revólver en la ventana de la camioneta o se están acercando para poder realizarlo. La legítima defensa en ese factor de tiempo no permite que una vez a ti te hayan robado, tú puedas iniciar una persecución y posterior a eso tratar de ajusticiar a estas personas, que es lo que nosotros denominamos justicia por mano propia. ¿Y qué es la justicia por mano propia? Es un fenómeno en el que lamentablemente la sociedad, frente a la inoperancia de la justicia, frente en muchos escenarios en los cuales ésta no puede resolver sus problemas, considera una persona que puede vengarse o ajusticiar a la persona que cometió un delito. Y hay una diferencia muy importante entre la legítima defensa y la justicia por mano propia, porque la primera está justificada y la otra no la ampara el derecho y te puede dar consecuencias penales que incluso pueden llevarte hasta la cárcel. En este caso, cuando esta persona reacciona momentos después o incluso minutos, varios minutos después de todo esto, uno puede decir que no existe un escenario de legítima defensa porque la agresión ya pasó. Y eso es muy importante que todos lo sepamos en el momento en el que seamos víctimas de un delito. Nuestra reacción tiene que darse en el momento en el que va a suceder o está pasando el delito para que el derecho te permita a ti defenderte o recuperar lo tuyo. En el escenario en el que existe una legítima defensa, pues tú no tendrías que ir a la cárcel, no tendrías que asumir un juicio,
No tendrías que entrar a responder por haber asesinado, ajusticiado a una persona porque el derecho considera que está justificado. Entonces tienes que hacerlo en el momento en el que está sucediendo o va a ser inminente, va a suceder. Pero también lo tienes que hacer en una forma en la que para el derecho sea proporcional. La proporcionalidad cuando tú te defiendes no está relacionada solamente en que si te van a robar con un revólver, tú tengas un revólver y te defiendas de la misma manera. La proporcionalidad está relacionada en que tú puedas lograr evitar, repeler, en la que tú puedas hacer que el ladrón deje de hacer lo que está haciendo o la persona que te va a matar deje de hacer lo que está haciendo. Si una persona te va a matar y la única manera que tú tienes para poder repeler a esa persona es asesinándola, puede llegar a estar justificado. Pero por ejemplo, si en el caso de que una persona te está robando con una piedra en un carro y tú decides pasarle por encima 29 veces la camioneta, puede que no llegue a estar justificado y puede que llegue a existir algo que se llama un exceso en la legítima defensa. Y esto se da cuando uno de estos requisitos que les acabo de contar no se da claramente y la persona cree que está justificado o no, pero en ese caso ya habría cárcel. ¿Qué sucede en este caso concreto? El conductor de la camioneta inicia una persecución para tratar, creeríamos nosotros, de recuperar lo que lo robaron. Cuando él atropella a los delincuentes que lo robaron y uno de esos termina asesinado, no existiría un elemento que en la legítima defensa es el tema del tiempo, de la temporalidad, y muy posible no podría estar justificada esta conducta ante el derecho. En ese escenario podría llegar a responder por un delito de homicidio culposo por la muerte del ladrón, por lesiones personales de lo que sucedió en contra del ladrón que quedó vivo. Pero tal vez el principal problema está en los ancianos. Cuando se genera el accidente múltiple que cobró la vida de los dos ancianos, ahí uno podría hablar de que existe un homicidio y la discusión sería si es un homicidio doloso o culposo. El dolo es cuando tú quieres hacer algo. Quiero joder, quiero matar, quiero asesinar a esos dos ancianos estrellándole la camioneta. O la culpa es cuando tú eres imprudente y simplemente no previste los resultados o consideraste o confiaste que los podías evitar. Cuando se llega a ese momento y cuando el conductor de la camioneta estrella a los ancianos y estos mueren, no existiría ningún tipo de justificación ni la legítima defensa podría llegar a cubrir ese escenario en concreto de la muerte de ellos, y muy seguramente el conductor de esta camioneta debería responder por los delitos de homicidio culposo por la muerte de los dos ancianos mayores e igualmente con las lesiones personales. Y eso nos lleva a un escenario importante de reflexión sobre lo que nosotros consideramos que podemos hacer cuando somos víctimas de un delito. Recordemos que el derecho no es venganza, el derecho es justicia, y dentro del derecho existen figuras como la legítima defensa que nos permiten defendernos de una manera justificada. Incluso cuando una persona nos quiere quitar la vida, podemos quitar la vida, o cuando una persona nos quiere herir y todas sus acciones van encaminadas directamente a querernos herir o matarnos, nosotros podemos defendernos, pero tiene unas reglas en específico que se tienen que cumplir. Tal vez unas variables que podría llegar a tener esta persona cuando se defienda es poder hablar que estaba en un estado de ira e intenso dolor. Lo primero que tenemos que decir es que la ira y el intenso dolor no te eliminan la responsabilidad, no te eliminan la posibilidad de ir a la cárcel, sino que es una forma en la que el derecho nos dice que cuando una persona está totalmente fuera de sus casillas, fuera de sus cabales, que no tiene la posibilidad de controlarse, que no tiene la posibilidad de medir las consecuencias de sus actos, puede haber una reducción en la pena. Y tal vez en el escenario de los procesos penales que busquen juzgar a esta persona por los delitos que cometió con la muerte de los dos adultos mayores y de las lesiones personales, entre esas de los dos menores de edad, podría ser un camino de la defensa. ¿Por qué? Muy seguramente, obviamente sin conocer las pruebas en concreto que fundamentan este caso, uno podría ver que este tipo de reacción de salir detrás en una persecución fuerte, violenta, en una persecución que él creía que era justificada,
en el cual no podría entrar a controlarse, no podía entrar a definir las consecuencias de sus actos. Estaba tan loco, tan terco, tan obnubilado en tratar de ajusticiar a estas personas que podría aplicar este atenuante, esta reducción de la pena, y eso es algo que se tiene que probar desde un análisis objetivo, como todas las pruebas, como todos los videos que hay en este caso, para ver la determinación en contra de la misma lógica de ir en contra de estas personas, como también hay que analizarlo desde lo subjetivo y se tiene que probar con un análisis de medicina legal. Se puede probar con un psiquiatra que entre dentro del proceso, acreditar esta situación y así de esta manera se pueda tratar de llegar a una reducción de pena frente a esto. En los delitos culposos, como por ejemplo con la muerte de estos dos adultos mayores, con todas las lesiones personales, también podría haber un escenario de reparación. Un escenario donde el conductor de la camioneta, si las víctimas lo quieren llegar a hacer de esa manera, puede hacerles unas propuestas económicas para tratar de, si se pudiera, indemnizar, pagar algún tipo de dinero que seguramente podría llegar a ser una suma cuantiosa, y se puede aplicar una figura de terminación del proceso penal, bien sea por una reparación integral en las lesiones personales, bien sea por una reparación integral en los homicidios culposos, que podrían llegar a resolver este asunto dentro de una justicia que se llama la restaurativa, y es cuando yo reparo los daños que yo causé con mi acción, en este caso con arrancar en la persecución detrás de los ladrones y en esa persecución generar este choque múltiple que tuvo todos estos fatales desenlaces. Y ahora la pregunta tal vez más importante son las consecuencias de prisión que podría llegar a tener el conductor de la camioneta. Todo depende de cómo se considere que se cometieron los delitos. Si se pudiera llegar a la hipótesis de que el conductor tiene que responder por la muerte del ladrón, uno podría llegar a decir que podría ser un homicidio doloso, que podría llegar a tener una pena hasta de 450 meses de prisión. Creería yo que en este escenario es muy importante tratar de aplicar la rebaja que podría llegar a tener la pena por ser un exceso en la legítima defensa, porque si bien esta persona no estaba dentro de los requisitos de la legítima defensa, se podría acreditar que él estaba obrando íntimamente convencido de que estaba obrando en la legítima defensa, de que estaba ejerciendo la legítima defensa, y en ese escenario podría haber una rebaja de pena importante frente a ese tipo de delito. Frente al homicidio, al terrible homicidio de los ancianos, podría operar una pena de hasta 108 meses de prisión en el caso en el que no se llegue a ningún tipo de acuerdo resarcitorio, indemnizatorio, reparatorio. Y finalmente, frente a las lesiones personales, todo dependerá de la gravedad de las lesiones que sufrieron este tipo de personas, porque dentro de las lesiones personales, la gravedad de la pena depende de la gravedad de las heridas. Y al final, pero no menos importante, tenemos que hablar sobre las posibles consecuencias legales que podría asumir el fletero que quedó vivo, que fue llevado a un hospital y donde le legalizaron su captura en el hospital. Una persona que comete un fleteo comete un delito que se llama hurto. El hurto es un delito en el cual tú le quitas a alguien algo que le pertenece. Bien puede ser dinero, bien puede ser un celular, bien puede ser cualquier otro elemento. El hurto tiene la posibilidad de calificarse o de agravarse. En este caso estaríamos hablando de un hurto calificado, porque la ley dice que cuando tú cometes eso sobre medios motorizados podrías llegar a pagar una pena hasta de 14 años de prisión. Y el hurto, cuando es calificado y se genera sobre medios motorizados, puede llegar a meterte a la cárcel hasta 15 años de prisión. Dentro de una de las particularidades que ha tenido este caso es que uno de los ladrones, evidentemente el que enviaron al hospital y quedó vivo, trató de engañar a las autoridades. ¿Y cómo trató de hacerlo? Él se presentó como Roberto Camargo Galvis y la verdad es que su nombre es José Ignacio Camargo Galvis. Todo con la finalidad de engañar a la justicia, de tratar de encubrir sus antecedentes criminales, porque, en efecto,
Cuando una persona tiene antecedentes, las penas que podría llegar a asumir por estos hechos serían muchísimo más altas. Y además, en este ejercicio bastante estéril e inocente de tratar de engañar a la justicia, pues podría haber cometido otros delitos. Por ejemplo, el fraude procesal, que es cuando tú tratas de engañar a una autoridad judicial o administrativa, en este caso a un fiscal, en este caso a los policías, para que el proceso quedara a nombre de otra persona, y por eso puedes asumir bastantes años más de cárcel, o incluso el de alteración o eliminación de evidencias. Y si ustedes quieren comprender o aprender de otros casos legales, los leo, porque el derecho es para la gente.